la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Y después tenemos por otra parte los anexos al aparato digestivo, que son glándulas que van a ayudar al proceso de la digestión, como son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y las glándulas salivales. ¿Cuáles son las funciones principales del aparato digestivo? El transporte de los alimentos a través de los diferentes segmentos que componen el aparato digestivo, la secreción de jugos digestivos que van a colaborar con lo que es la disolución, la ruptura de proteínas, la grasa, la absorción de nutrientes y del agua. Esto se da a nivel intestinal, los nutrientes a nivel del intestino delgado y el agua a nivel del intestino grueso. Y la excreción de los productos de desecho, este, una vez que ya el cuerpo toma los nutrientes que necesita, elimina el resto. Bueno, acá tenemos un esquema, lo que sería la cavidad bucal, la faringe, el esófago, hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Vamos por el origen del aparato digestivo, que sería la boca. La cavidad bucal está revestida por un epitelio pavimentoso estratificado que puede estar o no queratinizado, ¿sí? En función de la región. La capa córnea protege la mucosa oral de agresiones mecánicas durante la masticación. Acá en la boca vamos a encontrar las glándulas salivales, cuya secreción ayuda a que si un alimento es muy seco, a darle humedad para que pueda ser desplazado al resto del sistema digestivo, ¿sí? En cuanto a las glándulas salivales, tenemos las parótidas, la submaxilar y la sublingual. La profe Eliana ya le subió el de digestivo, yo les pasé y habíamos dado el último, no se acuerdan de qué era. Yo no me acuerdo. Bueno, el lunes les tenía que pasar al Power, al campus, el del teórico anterior y este. Sí, profesor, está el de circulatorio, cardiocirculatorio y el de Perfecto, sí, digestivo el está. cardiocirculatorio y el de digestivo. Estas son las glándulas, bueno, las que producen saliva, las parótidas, que se encuentran por delante de la oreja, ¿sí? La submaxilar, en el maxilar inferior, y la sublingual por debajo de la lengua, ¿sí? Entonces, estas glándulas van a secretar la saliva que va a humedecer cuando un alimento es muy seco, digamos, para que ese bolo alimenticio que se está formando sea más homogéneo y tenga mayor humedad. La faringe es un conducto de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago. Es un segmento común a los dos aparatos, al respiratorio y al digestivo. Tenemos la faringe, se la puede dividir en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Se van a comunicar con el esófago, que está por debajo. Bueno, las generalidades, la pared del aparato digestivo está formada por 4 capas. Esto es para todo el aparato digestivo. Vamos a tener la capa más profunda que se llama mucosa. A su vez, esta mucosa va a tener estas 3 capas. Una capa epitelial,
una lámina propia y una muscular de la mucosa, se llama. ¿Sí? Yo les puse muscular, pero acá en particular se va a llamar muscular de la mucosa, que no es lo mismo que esta capa muscular, ¿sí? Esta mucosa, que es la capa más interna, está formada por una capa o tejido epitelial, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Por debajo o más hacia la superficie, imagínense que es un tubo hueco, ¿sí? Entonces esto sería lo más interno, la mucosa. Por fuera de la mucosa está, por fuera de la mucosa está la submucosa, por fuera de la submucosa está la muscular y la capa más externa es la adventicia o serosa. Adventicia vamos a encontrar en el esófago y serosa en el estómago, intestino y el mesotelio. Vamos con la mucosa, dijimos que tenía 3 capas, epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio varía según el segmento del tubo digestivo, es una barrera semipermeable entre el contenido del tubo digestivo y el medio interno. La función es protección a través de un epitelio plano estratificado, secreción a través del epitelio glandular, a través de enzimas y el moco, y la absorción solo a través de un epitelio simple que va a estar formado por una sola capa de células. La segunda capa de la mucosa dijimos que era la lámina propia, que está constituida por tejido conectivo laxo con fibras elásticas, reticulares y colágena, más tejido linfático, vasos sanguíneos y glándulas. Y por último, la muscular de la mucosa, que es músculo liso con una capa interna circular y una externa longitudinal, más fibras elásticas. Es responsable de los movimientos de la mucosa para aumentar el contacto del bolo alimenticio con las células absortivas. Entonces, dijimos 4 capas en general en todo el sistema digestivo. Mucosa, que es la más interna, submucosa, la muscular y la última es la serosa o adventicia. Acabamos de describir las primeras, la mucosa con sus 3 primeras capas, que era tejido epitelial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Vamos con la segunda capa general, que es la submucosa. Está constituida por conectivo laxo y elástico, que va a formar pliegues mucosos con vasos sanguíneos y nervios. Estos últimos pertenecen al sistema nervioso vegetativo con fibras amielínicas que provienen del plexo mesentérico superior prevertebral con algunas células ganglionares constituyendo el plexo submucoso de Meissner. Profesor, ¿qué es el plexo mescéntrico? No sé cuánto. El plexo se llama el conjunto de nervios que va a inervar un órgano, ¿sí? Estos provienen del sistema nervioso vegetativo. Plexo es un conjunto de nervios. En este caso, ese conjunto de nervios se va a ubicar en la submucosa, que está por fuera de la mucosa, ¿sí? Es la capa que está por fuera de la mucosa, y va a tener un nombre que se llama plexo submucoso de Meissner. Ok, gracias. Vamos por la capa muscular, es la tercera capa, recuerden, mucosa, submucosa, muscular, serosa o adventicia. Esas 4 capas va a estar en todo el trayecto del tubo digestivo. La capa muscular, constituida por músculo liso, se dispone en 2 capas, una interna,
circular más gruesa y una externa longitudinal. Esta capa es responsable de propulsar el bolo alimenticio mediante movimientos peristálticos. El sistema de conducción que produce esas contracciones se halla ubicado entre ambas capas y corresponde al plexo mesentérico de Auerbach. Es decir, entre la capa submucosa y la capa muscular vamos a encontrar el plexo mesentérico de Auerbach. Y la capa muscular, lo más importante es que está constituida por dos, ¿sí? Una capa circular, que es interna, y una capa longitudinal, que está por fuera, y es gracias a esta capa longitudinal la contracción de este músculo liso que va a permitir los movimientos peristálticos y el movimiento del bolo alimenticio que sigue bajando. Por último, la capa adventicia o serosa, constituida por tejido areolar, conectivo laxo y adiposo, recubierto de una sola capa de células epiteliales planas, formando lo que se llama el mesotelio, en la cavidad abdominal con vasos y nervios. Cuando no existe mesotelio, se llama adventicia, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los 2/3 primeros del esófago, donde el tejido se confunde con el de las estructuras vecinas. Bueno, las cuatro capas, la mucosa dijimos que es la más interna, la submucosa por fuera, la muscular y la serosa. Si esta fuera parte del tubo digestivo, fuera no, esto es parte del tubo digestivo, a esto, la parte hueca se llama lumen, ¿sí? Tanto, por ejemplo, bueno, acá se trata, supónganse, del esófago, pero si estamos hablando de un órgano hueco, el espacio vacío, siempre a eso se le llama lumen. Bueno, teníamos la capa mucosa, que dijimos que la más interna. Tenemos la parte, la más eh, profunda, sería la parte epitelial, este. La muscular de la mucosa. Y bueno, el tejido conectivo, por acá tenemos la submucosa, estaría acá, está en celeste. Todo esto es la mucosa. Esto en celeste es la submucosa, la muscular, con dos capas, dijimos la interna circular, y ven la disposición de las fibras más externas, es longitudinal. Tiene una forma bien, o sea, si una es circular así, la otra es longitudinal, y esta capa externa longitudinal es la que va a permitir los movimientos peristálticos. Y por último vamos a encontrar la capa más externa, que es la serosa, ¿sí? Que está formada por tejido conjuntivo y peritoneo. Bueno, acá es lo mismo, la mucosa con su capa epitelial simple, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa, que tenía también dos capas, la capa interna circular y la capa externa longitudinal. Por debajo o por fuera de la mucosa vamos a encontrar la submucosa, por fuera de la submucosa la muscular, con la parte del músculo, la más interna, la muscular circular. Acá teníamos el plexo mesentérico de Auerbach. Y bueno, por fuera de esta la capa de músculos longitudinales. Y por fuera de todo, la capa serosa, que también es una sola capa de células. Esto sería acá el lumen, ¿sí? Esta parte de acá, esta parte de acá. Estos son pliegues que se forman. Y esta parte blanca
sería el lumen del órgano. Por lo tanto, esto sería la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, el plexo nervioso de Auerbach, la capa muscular, que tenía la primera capa circular y la otra es longitudinal, y el plexo nervioso de Meissner, que fueron todas las estructuras que hemos nombrado hasta ahora. Vamos con el esófago, es un segmento solo de tránsito y no de absorción, por lo cual el epitelio solo es de protección, es decir, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ya que en algunos alimentos pueden ser duros o irritantes. Contiene pocas glándulas de tipo mucoso, esparcidas en las mucosas llamadas glándulas esofágicas, que son más frecuentes cerca del estómago. Se las suele llamar glándulas cardíacas o glándulas del cardias. En cuanto a la capa muscular, este órgano presenta músculo estriado en su primer segmento. Recuerden que el músculo estriado es un músculo voluntario. Estriado y liso en el segundo segmento y solo liso en el tercer segmento del esófago. Por último, una capa de tejido conjuntivo que forma la adventicia. Se puede deglutir en forma voluntaria, pero su continuidad en el tracto es involuntaria. Es decir, vos decidís si tragás o no tragás. Pero una vez que tragás, ya, excepto que te metas el dedo en la boca, eso sigue para abajo, ¿sí? Bueno, este es el lumen del órgano y el espacio hueco. Tenemos la mucosa, que tiene, dijimos, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Esos tres primeros forman lo que es la mucosa, la capa más interna. Luego continúa por fuera la submucosa, la muscular, la que tiene forma circular primero, y la longitudinal por fuera. Y por fuera de la muscular viene la adventicia. Siempre en la generalidad del tracto digestivo van a estar esas cuatro capas. La mucosa, que a su vez tiene estas tres, su mucosa, la muscular y la serosa o adventicia. El estómago, bueno, es el lugar donde se produce la degradación de los alimentos gracias a los jugos gástricos como el ácido clorhídrico y otras enzimas, tales como la pepsina, que es una enzima que va a degradar, va a romper las proteínas, ¿sí? Hasta dejarla en su unidad más pequeña. La renina va a ayudar a coagular la leche para una mejor absorción. La lipasa va a romper o a hidrolizar las grasas. Además posee unas células productoras de mocos que se llaman células caliciformes. Todas las células caliciformes, la principal función que tienen es de producir un moco, ¿sí? Para evitar que, por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte que si toma contacto con el epitelio lo va a lastimar, va a producir úlceras. No sé si alguna vez escucharon decir que una persona tiene úlceras gástricas. Bueno, es porque las células caliciformes no están produciendo el moco que protege las paredes del estómago, entonces este ácido en algunos sectores o produce mucho, se está produciendo mucho ácido clorhídrico, o hay poco moco, digamos, que tapice las paredes y que proteja las paredes del órgano. La superficie del estómago posee numerosas aberturas por las que sale el jugo gástrico, llamados foveolas o criptas gástricas, que penetran en la mucosa hasta alcanzar el extremo superior de las glándulas que ocupan la lámina propia y llegan a la muscular de la mucosa. Las glándulas se vuelcan en su secreción en el fondo de las criptas. Bueno, todo esto es un verso para decir que hay unas células
que van a ser las que producen este ácido gástrico, van a estar no en la mucosa, ¿sí? Sino más adentro, de la capa más interna del órgano, va a haber como túneles por donde esas glándulas que secretan ese ácido van a volcar hacia el interior del órgano para que se puedan llevar a cabo los procesos digestivos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es el estómago, el esófago, el fondo, a veces el techo o el fondo le dicen, cuerpo, y la parte baja del estómago se llama antro. El estómago tiene una curvatura menor, que sería esta, y esto de acá se llama curvatura mayor. Y esto es el istmo o cuello. Bueno, el epitelio de revestimiento penetra tapizando las criptas, está constituido por células cilíndricas altas que producen moco, brindando protección, formando una barrera con disposición continua. Las glándulas se diferencian según la región. Las glándulas del cardias son compuestas o tubulares de citoplasma claro que producen moco y algunas enzimas. Las glándulas del fundus o cuerpo son rectas y largas, tienen 3 segmentos, el istmo, que se continúa con la cripta, el cuello, que es la parte media, y la base es la parte más profunda. Posee 5 tipos de células diferentes. Esto sería una glándula, ¿sí? Tenemos las células de la mucosa superficial, este segmento de acá, las células de la mucosa del cuello, las células parietales, las endocrinas y las células principales. Entonces, esta sería una glándula, tenemos el istmo, que sería como la parte superior, el cuello y la base. En esas 3 partes se puede dividir una glándula, el istmo, cuello y base, ¿sí? Y dependiendo de qué parte de la glándula estamos viendo, vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Las glándulas del píloro, las criptas son más profundas y más cortas que en el cuerpo y en el fundus, tienen forma espiralada. Están formadas por un solo tipo celular, de citoplasma claro y núcleos comprimidos contra la base de la célula. Producen solo moco y poseen abundantes células enteroendocrinas que producen gastrinas que estimulan la secreción de la hormona HCl. Bueno, esto es lo mismo, una glándula con su segmentación, el istmo, el cuello, la base y los diferentes tipos de células que vamos a encontrar. La submucosa forma el eje de los pliegues de la mucosa, pero en esta no interviene la capa muscular. Posee abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y mastocitos. La capa muscular, estamos en el estómago, la capa muscular acá posee 3. Recuerden que antes la muscular poseía solamente 2 capas, la circular que era interna y por fuera la longitudinal. En el estómago posee 3 capas, es la característica de la capa muscular del estómago. Una interna con fibras oblicuas, la media con fibras circulares y la externa con fibras longitudinales. Es decir, que se agregaría la capa más internas, que es la que va a tener fibras oblicuas. Los movimientos peristálticos se inician en la parte media del estómago y se dirigen hacia el píloro, que se abre para permitir que el alimento ingrese al intestino. El píloro es una válvula que va a dividir o separar lo que es la parte inferior del estómago, lo va a unir con la parte inicial del intestino delgado, ¿sí?
es una válvula que se abre o se cierra, se llama píloro. Sería este segmento de acá. Acá hay otra válvula que es la válvula cardíaca o cardias. Bueno, acá dijimos que venía el esófago y se continuaba con el estómago. Hay una válvula, este era el fondo, cuerpo. Acá está la capa más interna de la muscular, que dijimos que eran fibras oblicuas. La capa media era circular y la capa externa, músculo longitudinal. Los movimientos peristálticos empiezan acá en la parte media del estómago y van a arrastrar el bolo hacia el intestino. La serosa era la cuarta capa de las capas generales, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Se hallan cubierta por mesotelio, que es una membrana que recubre varias cavidades, como la torácica, formando las pleuras, y la abdominal, formando el peritoneo. Puede ser visceral, cuando recubre órganos internos, o parietal, cuando recubre las paredes del cuerpo. Esa serosa puede ser visceral, cuando recubre órganos, o parietal, cuando cubre las paredes del cuerpo. Vamos ahora con el intestino delgado. Mide 6 metros y se divide en duodeno, que tiene forma de herradura alrededor de la cabeza del páncreas. Los 2/5 medios corresponden al yeyuno y los 3/5 al ilion terminal. Las funciones principales: completar la digestión de los alimentos, absorber en forma selectiva los productos finales para que pasen a la sangre y a la linfa. Y también producen hormonas. Para realizar la absorción requiere una gran superficie epitelial, la cual logra gracias a su longitud, a los pliegues circulares o espirales llamados placas circulares o válvulas de Kerckring, las vellosidades intestinales o proyecciones digitiformes de la mucosa, microvellosidades en la superficie apical de las células absortivas. Para completar la digestión se necesitan enzimas y para protección del epitelio requieren moco. El 90% del epitelio intestinal son células absorbentes con bordes estriados que tienen microbilis, el resto son células caliciformes y un 0,3 son células neuroendocrinas. Entonces recuerden que la principal función del intestino delgado es donde se absorben los nutrientes y en el intestino grueso es donde se va a absorber el agua. El intestino grueso está formado por varias partes: ciego, apéndice vermiforme, el colon, que se divide en ascendente, transverso y descendente, el recto, que incluye el canal anal y termina en el ano. Presenta una mucosa lisa, excepto en el recto donde hay pliegues, no hay vellosidades y el epitelio es cilíndrico con borde estriado. Las criptas del Ibercum poseen abundantes células caliciformes y unas pocas neuroendocrinas. La función principal del intestino grueso es absorber el agua para formar la materia fecal y producción de moco para la protección. Cuando uno tiene diarrea, hay un problema acá, ¿sí? Estas células no están absorbiendo el agua, por eso perdón el tema que estamos hablando, pero entonces, vieron que cuando uno normalmente va al baño, hace sólido o semisólido, pero porque ya a nivel del intestino grueso se absorbió el agua. Y cuando hay un problema, que tenemos diarrea, por ejemplo, esa agua no se absorbe, por eso sale tan fluida la cosa. Bueno, este es el colon ascendente, transverso, descendente, el recto y el ano. Bueno, niños, eso ha sido todo por hoy conmigo.
Ahora el viernes tienen con la profe Eliana, no me acuerdo si ya estamos próximos al segundo parcial. Este, todas las informaciones que o sea, o nos preguntan por el campus, si no, nosotros vamos a ir subiendo toda la información al campus. Si ustedes nos preguntan, nosotros les respondemos. Ahora, feriados no hay más, ¿no? O sea, si no se les ocurre inventar algo, no tenemos. Así que, bueno, quizás conmigo directamente nos vemos en el parcial. Creo que la modalidad va a ser choice, como, como el anterior. ¿Me hacen una listita de los que están presentes acá, por favor? Bueno, chicos, conectados. Este, cualquier duda, les vuelvo a repetir, se comunican por el campus y les vamos a ir respondiendo. Que tengan buena semana. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe.